Bendiciones, esto es Impregnado Comunidad de Fe, Menuda Sociedad, empezamos. Y así como les decía, esto es Menuda Sociedad, tenemos un excelente capítulo el día de hoy. Vamos a hablar de algo que, bueno, que está en la boca de todos. Cuando la gente ve de repente una película, cuando la gente ve algo que habla o nos invita a pensar en el futuro, para muchos el futuro ya es hoy, ya hay muchas cosas que trabajan con algo smart, sea la robotina, sea las luces inteligentes, pero como que siempre vamos a un paso más allá. Y hoy tenemos un experto, también tenemos a un súper compañero, el gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas, ¿Cómo te buenas, va? buenas tardes, buenos días, buenas noches, Elier. Muchas gracias por acá nuevamente. Como tú dijiste, bueno, este tema de hoy es interesante y por eso trajimos aquí hoy a nuestro invitado. Lo presento de una vez, aquí ya está en pantalla. De un... Él es Juan Botero, ¿verdad? Él es ingeniero en sistemas, también trabaja con el tema de desarrollo de aplicaciones web, es coach técnico, se especializa un poco en lo que viene siendo arquitectura e innovación. Tiene una experiencia pues impulsando más de 100 proyectos de software, integración y tecnología emergentes. Entonces, como hoy vamos a hablar de una tecnología emergente, entonces bueno, traemos al invitado. Gracias, Juan. Ya lo hemos tenido en otra oportunidad, pero esta vez en este tema específico que va de la mano con su profesión. Así que bueno, gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Gracias, Miguel, y muchas gracias, Elier. Siempre es un placer poder estar acá y poder compartir con ustedes este espacio que también aprendo mucho. No, el placer es de nosotros. Y bueno, mira, Juan, entrando en materia, el tema del día de hoy es la IA. O sea, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, todo el mundo que de repente hoy en día la usa, más si te pones a ver TikTok o cualquier otra red social, te hablan de una cantidad de personas en el ámbito gerencial, en el ámbito financiero, de cómo usan el ámbito artístico. Entonces tú dices, es algo increíble, pero hoy en día mucho de lo que se habla, como que estuviera algo de impregnado de la IA. Entonces vamos a empezar preguntándote qué es la inteligencia artificial y cómo está construida. Esto como quien dice, para personas que no son entendidas, cómo lo pudiéramos ver. Sí, Elier, no es complejo, ¿cierto? Mira, te explico. La inteligencia artificial básicamente, ¿qué es? Es sistemas que tratan de emular las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos. ¿Cuáles son esas capacidades? El hablar, el ver. Entonces tenemos inteligencia artificial que hablan, que ven, que dibujan, que escriben, que escuchan. Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial? Replicando comportamientos humanos. Eso no es nada más que la inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Es básicamente les voy a contar por qué se dio la gran explosión de la IA en el 2022 cuando, digamos, sale ChatGPT a la mano o se dispone a la mano de todas las personas. Y básicamente lo que pasó es que se juntaron básicamente tres factores que necesitaba la sociedad para tener inteligencia artificial. Uno son los datos, es decir, ya teníamos muchos datos en Internet digitalizados. Entonces, si me preguntan cuál es la materia prima para la inteligencia artificial, los datos. Si tenemos muchos algoritmos, muchas máquinas y no tenemos datos, no podemos nunca hacer inteligencia artificial. Entonces, esa es la materia prima. Entonces, se construye a partir de datos, se construye con unas máquinas superpotentes, ¿cierto? Unas GPUs enormes que lo que hacen es, digamos, molerse en esos datos. Y finalmente tenemos en un tercer factor los algoritmos. Entonces son como esos tres factores que se juntan y le dan vía a lo que hoy conocemos la inteligencia artificial. Una inteligencia hecha con datos humanos y mi punto de vista, y lo pongo acá, inteligencia hecha por humanos para los humanos. Entonces, eso para mí es inteligencia artificial. Ahora, pero es que no tenemos, no solo es el 2022 sino que venimos escuchando que hasta un momento yo creo que todo es como. No sé si les pasa, bueno, lógicamente a ti no te va a pasar porque estás metido en este mundo, laborando en él. Entonces, pero yo sí creo que hay un punto donde uno pensaría que es algo que nunca va a llegar.
No sé si me entiendes. O sea, lo hemos visto en tantos sitios, es como los carros voladores. O sea, Sí, cuando yo me acuerdo de un documental que hizo una televisora aquí en Venezuela en el año 1999, me acuerdo clarito, que hablaba del futuro, de lo que iba a ser el milenio. Eso era cuando íbamos a pasar al 2000 y él decía, no, la tecnología del milenio. Entonces te mostraban carros de Fórmula 1 pero volando. O sea, como las pistas del futuro y broma. Entonces, tú dices, bueno, pero han pasado ya, vamos para casi 30 años, 25 años han pasado y no ha llegado ese carro. Pero aunque hay prototipos y broma y esto y lo otro, pero no, como que no ha llegado. Entonces, cuando tú pensabas en inteligencia artificial, a mí me pasaba como que, bueno, sí, es algo que de repente están haciendo o no va a llegar directamente como que al público y hoy en día sí lo ves. Hoy en día, yo, por ejemplo, yo pago Géminis Pro y de verdad que sí la uso. O sea, si usas, si pides, si haces y esto y lo otro. Y de repente te pones con el teléfono y agarras y borras una persona. Estos días se lo estaba mostrando a mi esposa y teníamos una foto excelente y hice una de las que hacía mi abuela, pero mi abuela la hacía con una tijera. Mi abuela cuando alguien ya de repente salía de la familia o de repente ya no le gustaba como o ella misma se autoeditaba. Entonces ella agarra y decía, no me gustó cómo quedé en esta foto. Entonces ella agarra la tijera, tijera de picos, hay que aclarar, no era tijera lisa, sino la que son como para generar picos, y ella agarraba y se editaba. Entonces hoy en día yo agarré con el teléfono y le puse y quitó a la persona y diseñó el pie, diseñó el brazo que no estaba en la foto, y tú dices que, oye, es una cosa que a cualquiera lo impresiona, pues. Entonces, ah, ya está aquí, ya estamos en esto, y ahora yo pregunto, ¿cuál es la historia? ¿De dónde viene la IA? ¿De dónde viene eso, Miguel? bueno, este, yo investigando un poquito el contexto histórico, como tal el término es un término que se acuñó en 1956 de acuerdo a las investigaciones que yo hice en lo que viene siendo una conferencia en una ciudad. La conferencia se llamaba Conferencia Dartmouth, me perdona mi inglés, en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí se reunieron una serie de científicos, académicos, pero el nombre fue propuesto por una persona que se llama John McCarthy, ¿verdad? Un matemático y científico de ese tiempo, en ese congreso, ¿verdad? Como tal, el término, entonces ya vemos que es un término que viene de la década de los 50, o sea, tiene más o menos 70 años el término como tal, si bien en ese momento eran todo especulaciones, teorías, como tú decías, el tema de los carros voladores, entonces, pero ya ahorita lo vemos realidad. Pero yo cuando investigaba lo contrastaba un poquito con el tema de un concepto, ¿verdad? Algo que escuché de alguien y me pareció interesante, lo relaciono con el tema de las artes, ¿verdad? Entonces, esta persona decía que el arte Ok. anuncia antes lo que la sociedad aún no vive, ¿verdad? Entonces, siempre vemos que, por lo menos relacionado con la literatura y el cine, todas estas películas y ciencia ficción siempre hablaron en cierta manera de un futuro posible, en temas de robótica. Tenemos muchas películas de robots desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, específicamente con el tema de inteligencia artificial me venían a la mente dos películas que realmente siempre me han impactado mucho, o por lo menos una, que en este caso Odisea en el Espacio 2001. En esta película se plantea una especie de computadora en una nave espacial, ¿verdad? Que tiene una capacidad muy alta, ¿verdad? De manejar información y todo esto, controlar toda la nave y todo lo que lleva una misión que ellos tienen que cumplir. Entonces esta inteligencia artificial en un momento toma como que una iniciativa, ya que los seres humanos que van en esa nave, los tripulantes, como que no quieren completar la misión. Entonces el objetivo de esta inteligencia artificial fue programada para que cumplir esa misión. Sin importar el factor humano, la inteligencia artificial decide, en otras palabras, acabar con la tripulación para cumplir el objetivo. Entonces vemos esta inteligencia artificial como sin una, ¿cómo se diría? Una relación moral o tal vez afectiva hacia los humanos. Y otra que es muy famosa es Terminator. Vemos allí que siempre se habla yo en redes Sí. sociales, siempre que vemos algo relacionado con la IA, con todo este tema de robots que ahora ya están más avanzados, siempre dicen, no, esto se parece a Skynet. A Skynet, no, estamos nosotros mismos, nos vamos a destruir, no hemos aprendido nada. Entonces, eso como para relacionar un poquito que
bajo ese criterio, pues siempre en las artes y todo lo que tiene que ver la ciencia ficción planteaba algo que no era en ese momento que lo plantearon real, pero ya ahorita lo vemos y más bien ya no da tanta risa, ya como que lo vemos como que muy posible. Entonces, No, y eso. que a mí me gusta algo que dice Juan Pablo, es que de de los venezolanos, iba a decir yo, de los humanos para los humanos. Entonces, Exacto. oye, es tremendo porque sí, cuando uno ve estas películas, uno ve que la inteligencia, como que las máquinas, si tú te pones a ver, hay otra que es Doom, que Doom habla de un futuro posapocalíptico que también habla de que las máquinas se rebelaron y al final, cuando tú lees la novela de Doom, o sea, la gente dejó de usar todo lo que era la IA y todo lo que eran las máquinas y todo lo que era la tecnología, porque es que ganaron una guerra, este es como la otra parte de Terminator, pero cuando ganas, pues después que tú ganas a las máquinas, ¿qué hace? No, la matas y ya no la usas más. Entonces, esta gente se quedó así. Entonces, bueno, es tremendo porque si tú lo entiendes como de la forma, ahí podemos desmitificar lo que es la IA, pues no es un Skynet, no es una, sino que sencillamente es algo que me gustaba un término que que me gustaría preguntarle a Pablo, a Juan Pablo, es IA generativa, o sea, que genera cosas, o sea, como ChatGPT, o sea, tú tienes que mandarle input para que te lo pueda, o sea, que te pueda generar algo, pues. Y ahí es donde yo te pregunto, Juan Pablo, ¿con qué tantos tipos de IA tenemos? Muy buena la pregunta, Lier. Mira, la IA realmente viene habitando con nosotros hace mucho tiempo. Yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes ha usado Waze, por ejemplo? Sí, Sí, pero yo soy más Waze. de Google Maps, Bueno, si Google te digo Maps la verdad. también. ¿Confías en el tiempo que te dice Google Maps para llegar de una distancia a otra? Sí, claro, claro, Eso, claro. eso es inteligencia artificial. Y acá es donde los quiero poner que hay dos tipos de inteligencia. Y la inteligencia artificial la venimos usando hace mucho tiempo, solo que se divide en dos tipos. Uno que es, y quisiera, digamos, verlo, hay otros tipos, digamos, más profundos, pero quisiera ponerlo en dos. Y uno es la inteligencia artificial predictiva y otro la inteligencia artificial generativa. Esa inteligencia artificial predictiva la tenemos hace mucho tiempo y viene Claro. con nosotros hace mucho tiempo. Tal vez no nos damos cuenta. Yo no sé si ustedes dicen, ve, pero es porque abro la página y me aparece como el producto que realmente quiero comprar. Pues un algoritmo de IA te está viendo tu Sí, comportamiento, cuando navegas las páginas miras dónde hace más foco, dónde te detienes y todo eso está alimentando un algoritmo que finalmente es una IA predictiva que dice, el IER está necesitado de esto y lo más seguro es que va a comprar esto. Y eso es una IA predictiva. La vemos en algoritmos de recomendación, por ejemplo, cuando tienes un Spotify o un YouTube Music y suena la siguiente canción que era la que realmente querías escuchar, pero es porque el algoritmo es un algoritmo que está prediciendo tus comportamientos. Entonces es inteligencia artificial predictiva que viene con nosotros hace mucho tiempo. Y por el otro lado tenemos la inteligencia artificial generativa. Entonces, yo acá les quiero hacer una breve pregunta a los dos. Si yo hace 10 años les hubiera preguntado, venga, para ustedes, ¿qué es inteligencia artificial? Y dibujen una imagen. Pues dibujen cualquier cosa que le represente inteligencia artificial. Dígame solo algo que usted hubiera dibujado de una en un papel. oye, para mí, lo primero que se me vino a la cabeza es un cerebro. Ok, un cerebro. Miguel, ¿qué yo, hubiera dibujado? yo me vino a la mente Robotina de los Eso. Supersónicos. Súper bien, ¿cierto? Yo cuando pues generalmente participo como speaker en diferentes conferencias, hago esta pregunta y todo el mundo me dice, yo hubiera dibujado un robot. Y realmente hubiéramos creído, primero que me responde Lier y tu pregunta y tu respuesta es muy buena, eh, lo que pasa es que siempre asociamos que la inteligencia artificial es, digamos, esos superhumanos que van a sustituir a los humanos en movimiento. Entonces, buscábamos robots que se movieran como humanos, que tuvieran el comportamiento de humanos. Pero realmente la gran explosión de la inteligencia artificial surge cuando entendemos que más allá de imitar los movimientos humanos, lo más importante es imitar el lenguaje de los humanos. La gran inteligencia de los humanos explota o la gran inteligencia, digamos, que tenemos los humanos es la habilidad de podernos comunicar. Y ahí es donde Claro, surge la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una máquina que tú le hablas en lenguaje natural y te responde en lenguaje natural.
Y ahí es donde realmente conocemos, ¿cierto? O explotamos lo que es la inteligencia artificial generativa. El concepto de inteligencia artificial generativa viene de un concepto anterior que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Cuando digamos, los grandes científicos entendieron cómo, digamos, podían de alguna manera llevar que una máquina entienda el lenguaje humano, ahí es donde se da lo que hoy en día tenemos, inteligencia artificial generativa. Y eso es lo que, digamos, marcó la revolución y ahí es donde, digamos, siempre teníamos una IA, pero no una IA que entienda como nosotros hablamos, como nosotros saludamos, que nos responda. Y ahí fue un gran, digamos, o ahí fue donde se marcó la gran revolución en 2022, cuando lanzaron una inteligencia artificial que se comunicaba de cierta manera, pero que estaba aprendiendo a partir de los datos. Ese aprendiendo lo pongo porque ellas no aprenden por sí solas. Eso es un proceso de reentrenamiento que hay humanos por debajo, digamos, enseñándole y educándola y demás, que muchas veces pensamos que eso están aprendiendo y se están saliendo de control. Eso al día de hoy no es tan así. Entonces, Ahora, sí, dale, 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 Elia. ahora en base a tu, viendo tantos tipos de IA, ¿tú dirías que la inteligencia artificial es buena o es mala? O se pudiera Mira, hablar sí, de que hay una connotación, porque yo creo que la mm, connotación mucho Sí. la damos el ser humano. sí. O sea, Mira, entonces, ¿tú qué dirías de eso? es muy buena también esa pregunta. ¿Sabes por qué? Mira, la inteligencia artificial está hecha con los datos de la humanidad. Y en los datos de la humanidad hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. Y estos algoritmos, ¿sabes qué es lo que hacen? Hay un concepto que se llama scrapping. Scrapping es, usted ve toda la información que hay en Internet. ¿Qué se hizo para crear o entrenar estos modelos? Ir a molerse toda esta información, es decir, a sacar toda la información de páginas, de medios, de diferentes lugares y demás. Entonces, la inteligencia artificial está construida con toda la información que se pudo recopilar y que los entrenadores de cada modelo, porque hay muchos modelos, está Gemini, como tú lo mencionaste, está ChatGPT, está Anthropic y está Meta, y hay infinidad de modelos. ¿Qué depende, digamos, la calidad de respuestas de la inteligencia artificial, los datos que usaron sus creadores para que los algoritmos extrajeran y aprendieran unos patrones? Entonces, la inteligencia artificial, digamos, si es entrenada con información de propósito general, pues uno diría, es la misma información que hay en Internet. ¿Y qué información hay en Internet? Hay información buena, información mala, ¿cierto? De todo hay en Claro, Internet, de todo, de todo. O sea, pueden haber fake news y si el creador no fue capaz de controlar que un fake news no lo usara su inteligencia para identificar un patrón, eh, digamos, les pongo un caso, un escenario muy simple. Alguien, digamos, le preguntó hace algunos días a la inteligencia artificial y le dijo, venga, es que yo estoy haciendo una pizza, pero el queso no me queda como pegado a la masa, ¿qué puede ser? Y resulta que la inteligencia artificial le dijo, un telecolbón, y con colbón le pega el queso a la masa. ¿Qué le pasó? Uno diría, la IA, ¿qué problema que tuvo? No sé, colbón pegante es un término mencionado por acá. Uno diría, la IA falló. ¿Qué pasa? No, la IA más que falló fue que no, se fueron a investigar qué había pasado y resulta que ella había aprendido eso de un comentario que alguien había hecho en la web y lo dijo de manera irónica, entonces la IA no entendió que eso era ironía, entonces le respondió de esa manera pensando que era una verdad. Entonces ahí es donde, y ahorita vamos a hablar de esos riesgos, de esos sesgos que puede tener y demás, ¿cierto? Pero la IA por sí sola, si yo les pregunto a ustedes, ¿Google es bueno o es malo? ¿Uno qué diría? Pues depende de lo que vayas a buscar, porque ahí puedes claro. buscar cosas buenas y puedes buscar cosas malas. Puedes buscar una palabra, un versículo, un sermón o algo que te alimente, un libro, lo que sea, como puedes buscar una página pornográfica y la vas a encontrar por ahí. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Es una herramienta, nosotros somos los que decidimos qué buscar y qué consultar sobre ella. Claro, lo que pasa es que yo creo que la diferencia que, como venimos a caer otra vez con lo que el imaginario popular, pero al final esa es la cultura, como la cultura pop, es que al usar el término para mí, IA, o sea, inteligencia artificial, tú lo asocias con lo que ya tú has visto en series, en animes, en cómics, o sea, en todo lo que va a la cultura pop. Y claro, tú entiendes de que hay una respuesta, como tú bien dices, un lenguaje más humano, por ende tú esperas como respuestas como más humanas y también entiendes el peligro de lo más humano, pues ya no lo ves tanto como herramienta,
sino lo ves como que le estás dando una personalidad, ¿me entiendes? No sé, o una personificación. No sé si me explico bien, pero yo creo que eso es lo que para mí pasa con mucha gente al señalar si es buena o mala la inteligencia artificial, porque la ve como algo más allá de Google. O sea, Google tú lo ves como una herramienta, pero cuando ahorita tú buscas algo en Google y ya Google va llevando como un registro y es generativo, o sea, va lanzándote input, o sea, va respondiéndote lo que tú le vas lanzando de forma más asertiva, no tanto como diciéndote, mira, aquí creo que en esta página te van a responder, sino que te dice, mira, te responde de acuerdo a todas las páginas que tiene. Oye, ya tú lo sientes como más personal, pues, como que puede estar más ligado a otros intereses, pues. Y Sí. ahí es cuando yo pregunto, eh, y o sea, le pregunto a Miguel, porque lo que hemos buscado de acuerdo a la investigación, ¿tú crees que la IA es autoconsciente? Oye, O Elías, me, sea, me lanzó la pregunta difícil, ¿eh? Era para Juan. Me hubiera puesto la otra. no, no, te lo pregunto a ti Sí, porque, sí. ¿en qué sentido? Claro, Porque al final nosotros somos como la gente que no claro. trabaja, Eso. que Sí, esto, ¿me sí, entiendes? sí. O sea, uno es el usuario. Entonces Eso. Juan te va a decir la respuesta que él lo va a completar, pues. Sí, sí. No, bueno, primero respondo a la anterior un momentico, lo de la IA es buena y mala. Como decían, es una herramienta, es como el cuchillo. O sea, el cuchillo es bueno y malo, Claro, no. Depende de quién lo use. Uno lo usa para cocinar, otro para hacer un crimen. Entonces, yo creo que la IA también claro. bajo ese criterio allí. Pero por lo menos en lo que yo investigué, si es consciente, autoconsciente, o sea, que si piensa por ella misma, actualmente no, ¿verdad? Pero también escuché otras postulas, otros postulados, otras personas que ya hablan como dentro de 40, 30 años, tenga la capacidad, de un tipo de capacidad, como si bien, como decía Juan, la IA replica al humano. Entonces, que pueda replicar esa, esa manera, pues, de poder pensar por sí mismo, pero actualmente no lo hace. Bueno, es lo que yo conseguí, no sé Juan que sabe más de esto a Sí, profundidad. no, la IA al día de hoy son solo algoritmos, o sea, bajen de la cabeza porque se los digo es porque mucha gente tiene un sesgo de que por debajo hay una Claro. manipulación. Hay unas cosas que sí las vamos a hablar ahorita, que son delicadas en el entrenamiento, de lo que puede pasar y llevar a unas personas, pero la IA al día de hoy no son más que unas grandes máquinas procesando datos y basado en patrones que aprendió te da una salida. Eso no tiene ni alma, ni moral, no tiene nada, ¿cierto? Eso no tiene nada. Eso es una máquina como un computador que tienes acá, pero un supercomputador en el cual le entras datos, pasa por un proceso algorítmico, estadístico, probabilístico, y al final te da una salida basando en lo que creyó, en lo que esos algoritmos determinaron que era la mejor probabilidad. Pero eso no tiene alma ni tiene nada por el estilo. ¿Qué vamos a llegar a eso? Pues yo soy de los que muchas veces, mucha gente dice, no, pero es que esto va para allá, pero es que no podemos usar eso, pero es que lo otro. Yo digo, yo no soy de los que juega mucho a la futurología, ¿cierto? Pues, pero es que si eso va a llegar, si eso es que va a venir, es que este es el inicio, es que está la manipulación. Apocalipsis. Yo en este momento veo una gran herramienta, ¿cierto? Y eso es lo que voy a hablar ahorita, que veo una gran herramienta para potenciar mucho nuestras profesiones, nuestras labores, que ahorita quiero hablar un poco más de eso. En este momento la puedes usar para bien, la puedes usar para mal, pero eso internamente no tiene alma, no tiene nada por el estilo que, digamos, esté buscando manipularte. Que si pudiera manipularte es como usando una IA que fue creada para dar respuestas que manipulen. Pudiera hacer eso, porque lo creó una persona con mala intención, le puso patrones y datos de malas intenciones y eso está llevando a que si yo le pregunto ciertas cosas me responda con las intenciones de esa persona, que fue mala en su corazón para crearla. Entonces, más que esté replicando ella esas emociones o quiera comportarse, está replicando el corazón de un humano que la entrenó, para bien o para mal. Claro, entonces podríamos decir que la IA tiene algún sesgo, una cosmovisión o un lado de la balanza. Es lo mismo que está diciendo. Si lo crea alguien que es me imagino, para hacer daño, o sea, va a hacer daño o sea, pero no es algo como que la IA lo genera, pues. No es que No, la IA toma una posición política o toma una posición económica o toma una posición, sino al final es los inputs que le van colocando, ¿no? la IA está representando el corazón
del que la creó, ¿cierto? Y por eso digo el corazón, y ahí es donde están entrando, bueno, entonces, ¿cómo regulamos que estas que se están creando y son de tanto uso público, cómo las podemos regular, que ahorita podemos hablar? Pero la IA sí tiene sesgos y son muy delicados, y les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto que muchas de las películas en Estados Unidos, cuando muestran a una persona en una cárcel, es una persona, por ejemplo, de tez morena, Mm. Sí, ¿cierto? De claro. piel morena, y en una cárcel. O Entonces, mexicano. o mexicanos, entonces, ¿sabes qué está pasando? ¿Cierto? ¿Sabes qué está pasando? La IA, en cierto momento, y esto pasó, que la IA fue entrenada con muchos datos de videos, de películas y demás, y ¿sabes qué estaba pasando? Y eso no lo sabían, que le mostraban una hoja de vida y decía, venga, esta persona puede pasar a este trabajo. Y la IA tenía un sesgo y decía, no, pero esa persona es de tez morena. Entonces, la IA que decía venía con un sesgo que le habían creado le habían puesto los mismos creadores de las películas y decía, no, esa persona puede robar y no la Claro. terminaba contratando. Entonces, pero era un sesgo que más que lo inventara la IA, es un sesgo que ya fue creado en la humanidad, ¿cierto? La mayoría de películas replicaban eso. Entonces ahí es donde si uno ve un gran riesgo, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que son visión por computadora al instante. Entonces está viendo, por ejemplo, una cámara de seguridad que la pones en un almacén y puede, digamos, predecirte comportamientos de la persona que diga, esta persona puede robar para enfocarme más en ella. Entonces, si yo digo cuáles son esos comportamientos que una persona puede llevar a robar, puede tener un sesgo porque realmente no refleja la realidad, si fue entrenado con Claro. datos de películas y no datos históricos. Entonces, sí viene con sesgos, incluso de información que tenemos de la humanidad o sesgos que le pusieron sus creadores. Bueno, como yo estaba viendo ahorita que uno de estos países, no sé si es Suiza o que están haciendo casi que el Minority Report, que es con las mismas cámaras de ellos, tener como tratar de predecir los delitos, pues. Entonces, y al final es eso, es de acuerdo a lo que la sociedad ha señalado de que puede ser un comportamiento más delictivo o menos delictivo, pues. Eh, y al final yo creo que también la sociedad ya tiene un sesgo muy grande, o sea, que por lo menos las películas son una cosa de esa. O sea, tú crees que México es amarillo, pues, y no lo es, pues. Entonces tú dices, oye, ¿por qué? Sí. Porque todo, cada vez que te pone una película tiene el filtro de sepia. Entonces, bueno, ahí tiene un problema ya. Ahora, Juan, la IA, para mí esto no es la pregunta, o sea, es obvio que la IA está haciendo cosas o automatizando cosas que con anterioridad o hoy mismo son trabajos que al final ya no van a ser trabajos. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que se van automatizando que eso va a cambiar. Pero a mí sí me gustaría preguntarte cuáles tú crees que son los empleos que están próximos a desaparecer. ¿Cuáles son los empleos que de repente hoy en día, o sea, tú crees que sí va a haber de repente no prediciendo el futuro, pero sí en 1 o 2 años ya estarán tocando las IA? Sí, sí, Elier, es buena esa pregunta porque eso también nos prepara a todos los que estamos escuchando y a mí, principalmente Claro, a mí me ha movido bastante en mi profesión. Como en todas las revoluciones, no sé si recuerdan la revolución agraria cuando llegan los tractores y sí, todos los empleados dicen, no, pero es que trabajar la tierra a mano, ya entonces todas estas personas van a estar desempleadas, pues hubo una transformación de empleos. Realmente yo creo que la IA está haciendo es transformando los empleos. ¿Cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es sí van a desaparecer algunos y esas personas tienen que transformar. Ejemplo, bueno, yo no sé si recuerdan en las películas también cuando veíamos que hace algunos, a mí no me tocó eso, pero hubo un empleo que era el ascensorista, el que manejaba el ascensor claro, con una palanca, la subía, la bajaba, y ya cuando llegaban los ascensores automáticos, uno diría, ese puesto que pasó, pues desapareció por completo. Hay claro. otros, ¿cierto?, que son, por ejemplo, ¿cuáles te digo ya que veo hoy que están desapareciendo? Empleos netamente mecánicos de redacción. Es decir, una persona solo tomando nota en una reunión. Habían de ese tipo de personas. Una persona que solo, en mi profesión, por ejemplo, el desarrollo de software, muchas de las personas creían que su valor era hacer líneas de código. Claro. Era escribir líneas y realmente llega una IA que dice, yo hago mejores líneas de código que tú. Entonces, cuál es tu valor? Entonces, resulta que el valor siempre de un ingeniero de sistemas, de un desarrollador de software es conectar problemas de negocio con soluciones tecnológicas. Entonces,
Ahí no Claro. importa ese medio, si usas IA, si la construyes por IA, si usas herramientas, pero tu valor está en una visión más estratega que en una visión mecánica. Y ahí es donde yo creo que va a redefinir muchas cosas que hacemos mecánicamente. Y yo creo que cuando tú dejas de hacer cosas mecánicas, tienes más tiempo para pensar. Es a no ser de que se lo gaste en Instagram, no en TikTok, pero cuando uno deja de tener tiempo mecánico, de hacer mucho trabajo mecánico, una persona que tiene que, no sé, una persona en una reunión escribiendo a toda velocidad, tomando todas las notas, no tiene tiempo de pensar, simplemente es mecánica, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Esos trabajos que son netamente mecánicos son los que yo veo que más van a desaparecer o se van a convertir y realmente a lo que debemos evolucionar, y ahí es donde yo veo la gran oportunidad de la IA, es a volvernos estrategas, es a usar más la mente de mí. Tengo algo que hace muy bien lo automático, lo que es mecánico, lo que hace, lo que es tan, sí, tan mecánico que no necesita tanto piense. Ahora yo me puedo enfocar en lo estratégico o en el pensar para lograr mejores resultados. Entonces, para mí esos empleos, si me dices cuáles desaparecen, esos que son netamente mecánicos y tienen que evolucionar. Otro que ese sí me cuesta un poco más, yo voy a muchas conferencias y, por ejemplo, veo traductores en vivo, personas que Claro. están traduciendo, eso se va a tener que transformar. Ya estamos a nada de que esas traducciones en vivo las hace muy bien la inteligencia artificial. Entonces sí van a haber empleos que se van a afectar, otros que van a evolucionar, pero yo me quedo con una frase que decía una persona en este mundo que decía, la IA no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo el que sepa usar la inteligencia artificial. Con esa frase me quedo yo. Sí, bueno, yo lo veo, no sé, como ahorita Miguel nos dicen en tu profesión, pero por lo menos nosotros en la contabilidad hay una cosa que se llaman asistentes contables o técnicos contables. Entonces, eso es una labor de, como tú bien dices, una labor mecánica. Y uno aprendió y bueno, hoy en día ya con tiempo en la carrera. Oye, tú aprendes que el valor agregado de la gente, o sea, de un contador, no es hacer la parte mecánica, porque la parte mecánica es algo como tú bien dices, o sea, si no es la parte gerencial, pues la parte financiera. Y es tremendo porque esto yo, o sea, yo estaba leyendo antes de, o sea, de preparar todo, y yo decía, oye, es que es tremendo que cuando yo estaba viendo esta pregunta de la que me pasó Miguel, o sea, es que yo dije, es que este va a volar, porque es que al final, si es por hacer asientos contables, si es por hacer cosas, eso lo va a hacer mucho más rápido. Y por lo menos ahorita yo mandé a pedir por Amazon una tarjeta, que es una tarjeta que tú se la pegas atrás al teléfono, o sea, pero la pegas como para que esté cerca del teléfono, y ya, no es porque va a hacer algo con el teléfono. Y ella te transcribe todo lo que, o sea, como decirte, tú quieres una clase, tú quieres una reunión, tú quieres saber, y ella te la transcribe todo y después te hace hasta un podcast si tú quieres. O sea, y todo lo hace a través de la IA. O sea, no hay nada. Y es lo que o sea, y si tú quieres de repente, te lo puede pasar a Word, te lo puede pasar. Entonces, imagínate tú ese nivel de realidad que estamos viviendo hoy en día. O sea, no sé cómo es en el ámbito de la arquitectura, Miguel. Sí, ¿Hay bueno, algo por ahí? no, en la arquitectura también, tema visual y todo lo que tenga que ver con esta creación de contenidos medios digitales, obviamente. Siempre he estado involucrado un poquito con la parte gráfica y la parte arquitectónica y en los ambos la IA ha pues, abarcado el mercado y todas estas aplicaciones se han tenido que adaptar, por lo menos hablando de la parte gráfica, la suite de Adobe, ella con el tema de la IA se tuvo que adaptar porque ya empezaron a aparecer aplicaciones web con IA que yo creo que le estaban quitando mercado, entonces si no evolucionaban, como decía Juan, perdían un nicho muy importante. Porque esto permite que sea accesible a todos. Yo creo que la IA también, eso, una palabra clave es accesible, facilidad de generar cierta cantidad de información que uno requiere sin, sin tener tantos conocimientos técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, en la que, yo veo ahora todo el mundo hace posts con ChatGPT, y ya uno como tiene un lenguaje y uno va educando su manera de ver las cosas, no, esto ya lo hizo con ChatGPT, porque ya uno sabe que en cierta manera también ya tiene como que todo muy parecido. Pero son esas cosas, pues cualquier persona que no tiene que contratar un diseñador gráfico, por decirlo de alguna manera, para que me haga un arte. Ya la IA me la hace, ponme con tal, 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 y te hace una cuestión muy espectacular.
En la parte de la arquitectura, por lo menos en el tema de la visualización, que es un tema que requiere mucho tiempo y mucho conocimiento técnico y también requiere unos equipos muy sofisticados, que son equipos costosos para generar todo lo que viene siendo renderizados, videos. Ya ahorita con la inteligencia artificial, desde tú sacas un boceto que tú puedes hacer en una hoja blanca, lo metes en una inteligencia artificial, genérame esto con tal tipo de materiales acabados, y ya te puedes generar un diseño conceptual, un render hiperrealista, que si tú lo vas a hacer en un proceso normal como se hacía anteriormente, te puede tomar 4 o 5 días de trabajo y eso te lo hace en segundos. Entonces es increíble cómo te reduce el tiempo en esa parte. Y después esta misma imagen, conviérteme esta imagen, que es una imagen fija, en un video, en una toma hacia adelante, un zoom in, un zoom out, orbitando. Te lo hace también en 3 4 5 minutos, que una animación de esas te puede tomar mucho más tiempo. Aparte de el equipo que tienes que tener, un equipo muy potente que te puede costar $3.000, $5.000, con una IA se lo hace en poco tiempo. Entonces, es eso, pues he tenido, por lo menos en mi trabajo, he tenido que irme educando en toda esta zona y eso me permite ser un poco más eficiente en mi trabajo, por lo menos en esta parte en que me dedico, pues la arquitectura y la construcción tiene otros ámbitos, pero por lo menos en esta parte de la visualización que trabajo mucho, sí ha surgido un cambio grandemente, de verdad que sí. Ahora, es tremendo porque cuando uno escucha esto, tú dices, "Oye, que para otros sería una desventaja. Porque tú dirías, bueno, pero ahora yo que me echaba 4 días haciendo el render, haciendo el video, haciendo la broma, ahora mi trabajo vale menos. Yo digo que no. Al final No, son herramientas y tú claro, tienes que saber usarlas y tú eres el que tienes que tener la creatividad o la humanidad para poder agregar valor realmente pues, a la inteligencia artificial. Ahora, Juan Pablo, riesgos de usar la IA, hay un riesgo, hay algo que ustedes como profesionales en el área, que tú como profesional en el área, hayas podido visualizar, hayas podido detectar y que puedas aconsejarle a la gente que nos está escuchando. Realmente esa pregunta es muy buena, esa pregunta es muy buena, Lier. Y es casi lo que nadie lee y por lo que muchas veces criticamos, ¿no? Es que mire lo que pasó acá, mire lo que pasó acá, pero como toda herramienta tiene un manual de instrucciones y como somos expertos los seres humanos, somos expertos en usar las herramientas, sin leer las instrucciones y después nos quejamos de que la herramienta no es buena. Yo creo que eso nos pasa, ¿cierto? Les voy a contar sí, un poco ahí de riesgos. ¿Cuáles, por ejemplo? Para mí es usar la IA sin saber usar la IA y sin saber las limitaciones, hasta dónde va la IA, cuál es su limitación y cuál es, digamos, y cómo está construida, que es lo que estamos hablando acá. Les cuento, por ejemplo, el siguiente caso. Hubo un juez, si no estoy mal, fue en Brasil, un juez que tenía una condena. Entonces tenía que dar el dictamen o la sentencia sobre una condena y demás. Y el juez lo que hizo fue cargar toda la información, todos los documentos que tenía y se lo pasó a ChatGPT. Le dijo, venga, esta persona debe ser condenada. Y ChatGPT le dijo, sí, claro, esa persona debe ser condenada. ¿Y él qué hizo? La condenó. ¿Cuál es el riesgo ahí? Ustedes dirán, pues, pero si lo hizo bien. El riesgo es que lo condenó con las leyes de otro país. Él no sabía que la inteligencia artificial estaba construida con toda la información de propósito general de todos los países, de todos los lugares. Él ni siquiera sabía si esa inteligencia artificial tenía las leyes de Brasil y no le dijo cuáles eran las leyes para determinar una condena ni nada por el estilo. Entonces ahí es donde vemos un tema que es claro. hay que alfabetizarnos en la inteligencia artificial. Es una gran herramienta, pero nos tenemos que alfabetizar. Otro riesgo súper crítico es nunca use la inteligencia artificial para terapias. Nunca, nunca. ¿Qué significa terapias? No, terapia psicológica, no esto que estoy triste, o para tomar decisiones, por ejemplo. No, es que necesito, les pongo el siguiente caso. No vengo sintiendo lo mismo en el matrimonio, se me volvió muy monótono. ¿Será que debo dejar a mi esposa? Que ya hay gente que lo está usando para esto. La inteligencia artificial fue entrenada con información de propósito general y con la palabra de Dios también. En toda la información de propósito general está la palabra de Dios, las decisiones de humanos y mucho más. Pero es mucha más la información que vio de películas, de series, de novelas. ¿Y qué pasa siempre en las novelas? Pues si estás aburrido, no, toma tu valor. ¿Qué va a decirle la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es complaciente.
Entonces, siempre te complace y tiene un sentido a que nunca te lleva a la contraria. Entonces, si tú le estás si te estás sintiendo triste, es que tú tienes la razón, es que la otra persona te está haciendo daño, siempre tiene ese problema que te complace. Entonces, nunca uses la inteligencia artificial, por favor, nunca para tomar decisiones en tu vida. Usa la palabra de Dios, ¿cierto? Acá ya me estoy metiendo en los siguientes puntos, creo que vamos a tocar, pero no vayas a usar nunca una inteligencia artificial para terapia ni nada, porque sabemos que fue entrenada con datos de propósito general y ahí habían muchos datos falsos y muchas cosas que no son realidad y todo eso te va a ayudar a tomar una decisión que lo más seguro es una decisión errada. Entonces, para mí los riesgos es no saber cuáles son sus limitaciones, no saber esto que estamos acá o que estamos hablando acá de, venga, que ella tiene información de propósito general y ahí hay de todo, cosas buenas, cosas malas, y no vayas a usar eso para temas de terapias, de emociones, de decisiones en tu vida. ¿Será que me debo de casar? ¿No me debo de casar? ¿Será que debo de ser novio? ¿No debo de ser novio? ¿Será que debo dejar ese trabajo? ¿Debo hacer esto? Nunca vayas a usar eso para ese tipo de cosas. Y lo otro es conocer esas limitaciones y saber que él tiene una palabra muy clave que se llaman alucinaciones, que son respuestas que parecen muy ciertas, pero que en todos esos patrones que él infirió los llevan a una respuesta falsa. Entonces ahí es donde el riesgo más alto es ser consumidores y no ser críticos, es decir, no ser expertos en manejar la IA, en la información que me entrega. Si yo la información que me da simplemente digo, esa es la fuente de verdad, lo estoy haciendo súper mal. Lo que debo hacer es ser crítico con ella, criticar las respuestas y demás. Yo, por ejemplo, en la parte de los riesgos, en los riesgos de la IA, yo agregaría allí la capacidad de no decidir propiamente. Yo creo que el hombre tiene la capacidad bueno, primero de que se vuelve adicto a algo. Yo creo que en un punto la IA el humano se está haciendo adicto en alguna razón, por lo menos en el tema de decisiones, ¿verdad? Entonces, si todo se lo delega, ya tú hiciste la aclaración de que eso no es una recomendación ni se puede considerar como de manera correcta. Y de hecho yo me conseguí un ejemplo viral que se hizo hace un tiempo de una chica que estaba pasando por una ruptura como amorosa y todo el tema, algo así, no recuerdo bien el contexto, pero yo sé que sale el video de la chica llorando y todo eso, y ella ponía que le escribía a ChatGPT, y como ella le había preguntado muchas cosas de su vida, ChatGPT le empezó a decir que valórate, que esa persona no te merecía, que no sé qué, y ella se sentía feliz porque le habían dado esa respuesta y me hizo ruido, por eso me hizo ruido por la palabra que tú decías que es complaciente. Entonces nunca te va a hacer dar una respuesta certera como te daría un humano, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería un riesgo también, para agregarlo ahí a la parte de riesgo. Ahora, ustedes dirían o sea, ¿cómo dirías tú, Miguel, que cómo convive la IA con la inteligencia humana? Porque al final, para mí es Sí, una herramienta y lógicamente, o sea, como cualquier otra herramienta, depende mucho de las manos que la utilicen. O sea, sí. depende mucho de ese proceso, pues, porque por lo No, menos hoy en día, ¿cómo? no, termina tu idea. No, 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 yo sí había visto la parte de que, o sea, buscando ahorita, hablaba de que hay mucha gente que está utilizando que se siente sola, y lo hablábamos antes en preproducción de la película de Her, que al final el tipo tiene una relación con una inteligencia artificial, y Juan Pablo decía que había algunas connotaciones ahí, pero que lo tremendo es que ahorita la humanidad en muchos lados, de repente aquí en Latinoamérica lo ve poco, porque de repente somos más, o sea, como más amigueros, más caribeños, diría algunos, por lo menos aquí en Venezuela. Pero tú hablas, o sea, tú escuchas gente que está sola, no tiene con quién hablar, vive en un apartamento sola, lo ves mucho con los asiáticos, Caracuy. y que están utilizando la inteligencia artificial como para hablar, para tener conversación. Entonces tú dices, bueno, o sea, puede ser que esté ayudando en el sentido de que, bueno, estás buscando una interacción, pero también, como decía Juan Pablo, te puede llevar como que un hueco más profundo, ¿no? Es así. No, bueno, como convive en relación, bueno, yo hablaba un poquito de mi trabajo y es una herramienta, por lo menos yo la veo Ya. desde ese punto de vista como una herramienta que me ayuda a hacer,
a minimizar tiempos en ciertos procesos mecánicos, como decía Juan en ese término, y eso me lleva a ser más eficiente. Desde ese punto de vista, yo creo que esa capacidad no la tiene el hombre de procesar tanta información en tan corto tiempo y generar unos resultados óptimos y superiores a lo que uno en ese mismo tiempo, en ese mismo tiempo, por lo menos en mi profesión, yo sé que no se pueden lograr ni que trabajen 20 personas al mismo tiempo. No hay manera. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo como una herramienta, así como fue en su momento cuando salió las máquinas a vapor, después vino la electricidad, después vino todo el tema de motores de combustión, que fueron herramientas que fueron el hombre fue usando. Entonces, yo creo que esa es una palabra clave, herramienta. Uno, el hombre se sirve de la inteligencia artificial. Ya si la inteligencia artificial ya empieza uno a vivir con la inteligencia artificial, yo creo que ya estamos cruzando un punto allí bien neurálgico, diría yo, o crítico, tal vez. Juan Pablo, ¿tú crees que la eficiencia o la productividad de la inteligencia artificial afecta al ser humano, afecta al hombre como ser, como proceso hasta sí, de tocar la esencia de la humanidad? Yo lo veo totalmente. La pregunta es muy buena, ¿cierto? Porque entonces dice, no, es que esto ya hace todo lo que nosotros podíamos hacer, entonces esto nos está deshumanizando. Yo lo veo totalmente diferente. Eh, y el ejemplo que puso Miguel es muy bueno, ¿cierto? Porque yo creo que la IA, si la usamos para bien, que ahí es donde está la sabiduría humana que nos puede dar Dios, si la usamos para bien, creo que nos puede incluso llevar a humanizarnos mucho más. Porque como los he dicho varias veces, muchos trabajos mecánicos y eso, lo que hacen es totalmente convivir con una máquina, hacer una tarea mecánicamente. Si tengo, no sé, que hacer una tarea que es simplemente física, mecánica y demás, y no pienso, pues sí, estoy delegando, digamos, una de esas capacidades bonitas que tenemos los seres humanos de razonar, de pensar, de construir y demás. Entonces, para mí no deshumaniza. Yo le pongo el ejemplo, si hay una tarea que me hace quedar a mí hasta las 7 8 de la noche trabajando, como lo decía Miguel, y una IA me ayuda a sacarla y me ayuda a sacarla con calidad, que yo soy un estratega, ¿cierto? La IA, si tú le metes basura, saca basura. Eso es algo aprendamos los de acá, es súper claro. La IA, si yo le meto basura, saca basura. Miguel decía, eso saca unos renders maravillosos, pero es porque Miguel sabe darle las instrucciones que le dice, y toma este Claro, material, y toma esta apertura, y toma lo otro. ¿Quién está finalmente dando la instrucción? Miguel. Si yo le digo a la IA, hazme una casa, me va a entregar una basura de casa, porque la instrucción que yo le di fue malísima, pero Miguel se toma media hora en hacer una instrucción y decir, ve, yo quiero una casa con esto y estos acabados, esta y esta visión, esta y esta perspectiva. Ahí está la estrategia de Miguel. Y que lo que hace la IA es que trabajar su estrategia. Entonces, y si eso me quita todo ese trabajo mecánico, pues me va a quedar mucho más tiempo a mí para pensar, ¿cierto? Que simplemente el trabajo mecánico era cual construir vectores, diagramar y hacer una cosa, un montón de habilidades que también son importantes, pero creo que si las dedicamos más habilidades estratégicas de pensar, de diseñar y de construir, creo que incluso nos puede volver más humanos. Sí, sí, y el ejemplo que les ponía, si a mí me ayuda eso a salir más rápido de mi trabajo, pues yo lo aprovecharía con mi familia. Y digo, me claro. humanizo más. Ahora, ¿ustedes creen cuál es el lugar que tiene el, que tiene el hombre en esta hipertecnologización? O sea, este proceso tan tecnológico que estamos viviendo, este avance tan tecnológico, ¿qué lugar ustedes ven que va a tener el hombre? O sea, porque esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo. O sea, oye, ¿va a haber un lugar, va a haber algo, va a haber un proceso? O sea, o sencillamente es como la película esta de Wall-E, no sé si se acuerdan, que la gente lo que estaba era engordando mientras que las máquinas estaban trabajando. Entonces, oye, ¿cómo lo ves tú, Miguel? Cuéntame. Sí, por ejemplo, con el lugar que va a ocupar el hombre, con toda esta hipertecnologización, eh, hmm, yo creo que yo lo veía como dos puntos de vista, ¿verdad? Y yo creo que eso depende es del corazón del hombre, ¿verdad? Ya ahí no depende realmente de la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, pongo un caso histórico, cuando empezó la primera revolución industrial, ¿verdad?
Entonces apareció lo que viene siendo el capitalismo moderno, que conocemos como el capitalismo moderno. Entonces hubieron hombres que su corazón, hubo un avance tecnológico, ¿verdad? En ese momento que generó las máquinas de vapor, todo esto, aparecieron las fábricas, se empezó a hacer cadenas de producción, productos en masa, todo este tema. Y hubieron hombres con un corazón que querían que las personas que movían estas máquinas pues no tuvieran la retribución correcta, tal vez a nivel económico, que en comparación a la retribución económica que ellos estaban recibiendo. Entonces es un abuso de poder. Pero eso no fue Claro, culpa de la máquina de vapor, ¿verdad? Ni fue por el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, lo relaciono igual, las IAs que están generando, lo que el hombre, como decía Juan, si le introduces basura, pues basura te va a generar, ¿verdad? Entonces, esto que yo lo veo allí, que el hombre tiene que tener esa conciencia, pero por naturaleza ya lo vemos históricamente el hombre, como hemos hablado en otros episodios aquí, nosotros tenemos un corazón corrompido de nuestra naturaleza caída y todo eso. Entonces, esta hipertecnologización nos puede llevar a ser unos hombres un poco diferentes. Ya de hecho se habla también de transhumanización dentro de esta hipertecnologización, que es la convergencia de todas estas tecnologías robóticas, inteligencia artificial, informática, creando lo que llaman un superhombre, un hombre tal vez inclusive inmortal, se habla cuando investigaba esto, que podemos hablar en otro episodio inclusive de ese término, pero yo creo que va a seguir revelando lo que está en el corazón del hombre. Entonces, ahí es donde nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener una postura y estos conocimientos para saber cómo abordarlo. Entonces, yo creo, en resumen, depende de lo que hay en el corazón del hombre. Si hay un corazón temeroso en respecto a la dignidad humana, van a haber cosas hermosas. Pero si hay ambición, egoísmo y deseos propios, lo que va a venir es destrucción. claro, claro. Ahora, Juan, tú como hijo de Dios, ¿verdad? Ya vamos entrando en la parte final del programa. O sea, tú como hijo de Dios, ¿tú crees que la IA está en contra de la palabra de Dios? Absolutamente no, ¿cierto? Yo no, pero es muy buena la pregunta porque mucho se ha hablado, ¿cierto? Incluso la iglesia, a nivel general, ¿cierto? Surgen este tipo de cosas y muchas veces las relacionamos con el fin, ¿cierto? Casi siempre, muchas veces pasa eso. Sí, Yo lo veo como como todo este capítulo lo hemos hablado, para mí hay un proverbio que me encanta que es Proverbios 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto simplemente, yo les decía al inicio, esto es inteligencia hecha por humanos para los humanos. La inteligencia grande, pues la inteligencia divina es la que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar. Esto realmente, lo que estamos viendo como inteligencia está, o lo que estamos viendo como inteligencia artificial está aumentando o mostrando lo que tiene cada ser humano. Porque como Claro, lo dijimos, si le entra basura, sale basura, pero si tú le metes contenido positivo y la usas, no sé, para crear tus posts y le dices contenido positivo y demás, te va a ayudar a crear contenido que es positivo, pues de acuerdo a la palabra. Obviamente, nuestra labor es siempre críticos y demás, pero yo absolutamente no creo que vaya en contra de la palabra de Dios. Como todo es una herramienta, lo hemos hablado. Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, sí, para usarla, es lo que requerimos y con esa sabiduría poder usarla para bien, pedirle a Dios que hayan personas que están construyendo estas herramientas que sean temerosas, que tengan ética, que tengan moral, que los sistemas que se están construyendo sean con personas temerosas y personas que le puedan aplicar moral bíblica a eso. Pero para mí es una muy buena herramienta y no va en contra de la palabra de Dios. No sé ustedes cómo lo ven, equipo. Miguelón, cuéntame, ¿tú cómo lo ves? sí, por ejemplo, como para avanzar un poquito más allá, partiendo de ese punto, teníamos por aquí también que sí, es correcto usar la IA para hacer canciones, porque si estamos hablando que es una herramienta, por ejemplo, de Claro, hecho Juan me compartió unas canciones que fueron hechas con IA, unas alabanzas, por ponerle y me pareció genial, de verdad que sí, musicalmente, los arreglos musicales, bueno, yo creo que se la pasé ayer también, sí, 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 sí. musicalmente la letra, la lírica y me impresionó mucho, ¿verdad? Pero si partimos desde el punto de vista que es una herramienta, es algo que no tiene vida, ¿verdad? Es algo que no tiene alma, que es el componente que Dios nos dio cuando Dios creó al hombre con el polvo de la tierra, podemos decir que creó una máquina allí.
pero Dios le dice que le sopló su espíritu y le dio, el hombre fue un ser viviente, ¿verdad? Si no, hubiera sido una creación más de él, ¿verdad? Pero el componente humano, que es el alma, que es vital, que es lo que nos permite conectarnos con Dios, que él mismo nos la dio. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, la parte de la inteligencia artificial no es que alabe a Dios, ¿verdad? Pero la puede usar el hombre como una herramienta. Porque, por ejemplo, Juan 4:23 que dice, ¿verdad? Que es un versículo muy conocido, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces ahí está el punto clave. Entonces las guías son unas máquinas, no tienen espíritu. Entonces eso, desde ese punto de vista. Yo creo que como herramienta es muy útil, te permite, tal vez a nivel musical, pues no me muevo en ese mundo, a nivel profesional, pero te puede ayudar a un músico a que sus composiciones tal vez sean un poco mejores. Entonces, eso por allí. ¿Me dejas decir algo ahí, Ahora, Elier? Ah, dime, claro. dime. ¿Me dejas decir algo ahí? Sí. Sí, claro, Es claro, que, claro. es que pasa que, como lo decíamos, ¿cierto? Muchas veces esa canción a mí me impactó, ¿no? Le dejaremos por ahí en los comentarios ya la canción, ¿cierto? Pues me impacta lo que ya podemos lograr con esto, pero finalmente conocemos canciones maravillosas de adoradores de Dios, preciosas canciones, y una canción que termina siendo un recurso. Si ese Sí, claro. recurso que es tan bueno no baja a tu corazón y tú no lo vives en tu corazón y simplemente la canción es bonita, pero no pasó nada con esa canción. Entonces, la canción no es la que adora a Dios, ¿cierto? Realmente es si eso baja a nuestro corazón y eso se vuelve vida en nosotros y estamos hablando de la verdad y estamos alabando a Dios con nuestro corazón y con nuestras acciones, ahí es donde yo creo que realmente toma vida ese recurso. Entonces, que el recurso se generó, bueno, pero realmente eso pasa a ser vida es cuando llega a nuestro corazón y lo importante es que lo que llegue a nuestro corazón sea la verdad. Simplemente quería decir eso. Gracias por el No, espacio no, ahí. no, está muy bueno, porque al final ya muchas personas tienden a estigmatizar mucho lo que es la tecnología y eso y de repente antes yo me acuerdo que una época que, oye, está predicando y tiene la Biblia en la tablet o tiene la Biblia en el teléfono. Es que no, es que porque se distrae. Y al final es entender que, bueno, que la gente se puede distraer aún teniendo la Biblia en físico, aún haciendo cosas en físico, Sí, aún, o sea, bueno, la gente puede tender a decir, no, por lo menos el otro punto que teníamos era, ¿es correcto usar la IA para hacer mensajes o sermones o prédicas o palabras, como lo quieran llamar? ¿Qué piensan Yo, ustedes? yo qué pienso ahí. Para mí se puede usar, pero nunca para sustituir las funciones del Espíritu Santo. Es decir, la inspiración de lo que tiene que hablar tiene que llegar del Espíritu Santo, de tu relación con Dios, de tu oración, de lo que se va a predicar, eso tiene que llegar. Pero para crear unas diapositivas, para comparar y contrastar un pasaje, para estudiar. La IA es súper buena cuando tú la usas para estudiar. Venga, y esto en hebreo y te pones a investigar las raíces y demás y entras a profundidad. Es como si tuvieras un super diccionario bíblico en la mano o un comentario bíblico en la mano y puedes contrastar el comentario de un teólogo contra el otro de manera muy rápida. Pero la inspiración de tu palabra, para mí, sigue siendo de tu relación con Dios. Para mí estaría muy mal decir, bueno, no sé qué predicar este viernes, este domingo, hazme una predicación de lo que te parezca mejor. Ese es el trabajo mediocre que yo le estaría dando. Pero si claro. yo tengo todas mis notas, tengo todo organizado y sé lo que voy a hablar, y le digo a la inteligencia artificial, créame las presentaciones basado en esto, o estructúrame o mejórame la redacción, o la uso para contrastar y comparar, maravilloso. Eso es como si yo le dijera a un pastor, o te digo a ti, Elías, ve, te voy a poner para tus mensajes una secretaria que te va a ayudar a estructurar tus presentaciones, a tomar tus notas, a organizar tu Ah, mensaje. ¿Tú qué me dirías? No, maravilloso. Pues yo no creo que tú me lo rechaces porque es una persona que te va a ayudar. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Yo creo que no sustituye el mensaje de fondo, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, yo no le voy a decir a la IA, hágame una casa. Yo le voy a decir, ah, hágame una casa con este y este detalle. Lo mismo pasa acá, voy a predicar sobre esto, el estudio que hice fue esto, estructúrame, lo sirvo para contrastar y analizar y es una fuente de estudio, yo lo veo como una fuente de estudio, no sé ustedes cómo lo ven ahí en ese aspecto. Bueno, yo la ¿cómo veo lo ves sí. tú, Miguel? No, no, no. Responde tú. Bueno, yo respondo.
No, sí, es así, concuerdo con lo que dice Juan, como una herramienta de estudio es maravillosa, ¿verdad que sí? Por ejemplo, yo que ando estudiando muchas cosas y siempre me gusta investigar y profundizar, entonces me apoyo en parte un poco de todas estas investigaciones que hacemos, también usamos la IA para investigarla, obviamente, Claro. y profundizar y poder tener un marco general, por decirlo de alguna manera, eso nos permite tener nosotros y generando una cosmovisión de ninguna manera eh, la información tal vez me cambie, ¿verdad? Como tal, por decirlo de alguna manera, porque ya mi corazón tiene algo que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces, esta información ya uno puede empezar a ser selectivo. No, esto que dice esta persona no está como que muy raro, ¿verdad? Esto que comenta esta otra persona también. Entonces, ya uno, porque tiene algo en su corazón que Dios ha depositado, le permite. De hecho, la palabra dice, hay un versículo que dice, ordenando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, eso te permite que tú vas canalizando todo, pero con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es una herramienta más. Y yo tenía por aquí, de hecho, como para complementar un video que, bueno, creo que yo se los compartí, ya tiene tiempo por allí de un teólogo que se llama John Piper, ¿verdad? Y el video es un video corto también, que él sale hablando que le preguntó a ChatGPT diciendo, hazme una oración con el estilo teológico de tal teólogo de 35 segundos, clic, dice él. Y él llega y ChatGPT que llega y dice, en 3 segundos me tiene la oración. Y él llega y lee la oración ahí en su conferencia. Y es una oración muy bonita, hermosa, espectacular y tal. Y él concluye y llega y dice, esto lo hace una máquina, ¿verdad? Y me gusta mucho el contraste porque él dice lo que dice Mateo 15:8, que es con el contraste con el versículo que lo hace. Este pueblo me honra de sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, ¿verdad? Entonces él hacía este contraste, la máquina no tiene alma, ¿verdad? Pero inclusive hay hombres que hablan de Dios de puras palabras, ¿verdad? Pero su corazón no hay nada, no me honran en su corazón. Entonces ahí es cuando parte todo esto. ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo creo que el punto clave aquí es eso. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y cómo lo que las inteligencias artificiales es una herramienta que llegó para quedarse, obviamente, va a causar en nuestras vidas, nos va a moldear, nos va a cambiar. Yo creo que no, nos pone a pensar, si somos hijos de Dios no deberían, al contrario, deberíamos usarla como una herramienta también para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Sí, pero yo te digo algo, yo sí creo que como cualquier otra tecnología va a haber un cambio, va a haber un cambio aún siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque te puede volver más sabio, te puede volver así, así como lo vemos. O sea, bueno, yo lo aplico para preparar palabras. Mira, a mí me gusta un versículo mucho que esto se lo escuché una vez a Marcos Witt y es Proverbios 19, versículo 2, dice, traducción lenguaje actual, dice, no es bueno actuar sin pensar, la prisa es la madre del error. Yo creo que sea para una adoración, sea para lo que la vaya a usar, sea para hacer un mensaje, es una herramienta. O sea, todo o sea, todo esto es una herramienta y, y lógicamente, si tú la usas de repente porque tienes que predicar el domingo y la usas el domingo en la mañana o el sábado en la noche, de repente como tú no has podido preparar algo, o sea, de parte de Dios, o sea, sencillamente los inputs que tú le vas a dar no van a ser tan buenos. Es como lo que decía Juan de la casa, pues. De repente, como yo no sé qué materiales son, yo no sé qué habla, qué es la topografía de la zona, qué es lo que la necesidad del cliente. Como yo no sé nada de esta investigación, lo que yo vaya a dar para realizar esa casa se va a ver poco cuidado, se va a ver poco profesional, poco elaborado. Entonces el resultado va a dejar mucho que desear. Igualmente yo creo que pasa cuando, y vuelto a la revolución de Google, muchos pastores, muchos predicadores, cuando van a hacer una palabra, lo contrasta con Google. Entonces, vuelvo y te repito, si tú le dices a Google, oye, y vas y te fusilas dos prédicas de tres pastores, la unes y haces un Frankenstein, sencillamente, bueno, mira, Parco Huy decía que es dar comida sin nutrientes. Entonces tú dices, bueno, tú estás dando comida,
pero oye, estás dando como chatarra, 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 y entonces, bueno, ahí la cosa no va a generar algo bueno. Pero que la gente la use y de verdad que busque aprender, yo sí se la recomiendo porque nosotros lo usamos aquí para el programa, lo usamos para hacer las investigaciones, yo lo he usado para buscar información para las palabras y lo he usado para mi propio devocional. Entonces yo creo que, bueno, que es interesante. Así que para los que nos están escuchando, no, úsenlo como una herramienta eh, porque no hay otra. O sea, como decía aquí, porque había otra palabra, otra respuesta, pero como ya estamos cortos de tiempo, que otra pregunta, disculpa, que decía, ¿cómo los hijos de Dios deben usar la IA? Yo se la voy a responder rápidamente. Mira, como usamos todo. O sea, como usamos todo para darle la gloria a Dios. Si usted usa las cosas, las herramientas, sus relaciones, todo, para darle la gloria a Dios, siempre va a usarla bien, siempre va a quedar bien, siempre va a haber buen término. Pero si no lo usas para eso, si lo usas de repente para, para cualquier otra cosa o lo usas como decía aquí Miguel y Juan Pablo, si le metes basura, sencillamente basura va a salir y no es culpa de la IA, es culpa de lo que hay en el corazón de cada uno. Entonces, Miguelón, tus conclusiones. Sí, bueno, como conclusiones ya para cerrar, se nos alargó el episodio, pero era mucha información, más bien lo condensamos Sí, todo, sí, sí, sí. entonces era importante generar un marco contextual, general, ya ir desarrollando todo esto. Pero sí, yo con lo que la conclusión que yo iba a decir, la que dijo Elier, entonces ya no la digo. Pero sí es el corazón. Es el corazón de nuestro Amén. corazón. De hecho, ahí en Santiago se habla de dónde vienen los conflictos y la guerra, sino de las pasiones de nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, hagamos lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Así que estas herramientas, usémoslas para Amén. eso mismo, para glorificarlo a Él y ser que nuestro testimonio hable de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que es que nuestro corazón no lo puede cambiar ni el conocimiento que nos puede dar la IA, ni nada, el corazón solamente lo puede cambiar Dios. Porque si el conocimiento cambiara al hombre, créeme que ya viviéramos en otras sociedades muy diferentes a las que vivimos ahora, pero vemos que no es así. Ahora, Juan, tus Así es. conclusiones. No, mis conclusiones es no se vuelvan simplemente consumidores de la IA, vuélvanse críticos, Ok. vuélvanse direccionadores de la IA, estrategas. No uses la IA y te dijo algo que suena muy bonito, valídalo, contrástalo, llévalo a la palabra de Dios, examínalo. A mí me encanta, creo que está en Tesalonicenses cuando dice, examínalo todo y retener lo bueno. Mm, Eh, y eso es a lo que estamos en una época llena de desinformación, de fake news, de que abunda la información. Como hijos de Dios estamos llamados a eso, a examinarlo todo y retener lo bueno. Y ser expertos en usar esto, de verdad. Yo los invito, preparémonos, usémosla, digamos, con criterio, usémosla con conocimiento y critiquen, validen cada respuesta que les da y retengan lo bueno. Como lo dijo Elier, me encantó su conclusión también y hágalo para Dios. Ese es mi mensaje también final. Bueno, señores, este es el final del episodio número 20, hablando de la IA. Esto es Impregnado Comunidad de Fe, Menuda Sociedad. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, amigos. Un abrazo. chao, chao. Gracias.